El mundo atraviesa un tiempo de crisis de dimensiones globales. Una serie de acontecimientos ponen en riesgo lo que hace 75 años soñó la humanidad al redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, los conflictos de Rusia y Ucrania y de Palestina e Israel nos confrontan con lo más crudo de la guerra. A la crisis humanitaria relacionada con estos conflictos armados se suma la emergencia climática, gobiernos autoritarios, la reducción de espacios democráticos, las crisis económicas que se agravaron con la pandemia del COVID-19 y los retrocesos mundiales en derechos migratorios, entre otros. Quienes sufren con más intensidad las consecuencias de estos problemas son poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades empobrecidas y pueblos étnicos, entre otros. Es fácil dejar que estas crisis nos lleven a la desesperanza, a creer que un futuro mejor y más justo es imposible. Sin embargo, desde América Latina somos muchas las voces que tenemos la convicción de que el legado de la Declaración Universal nos ayuda a construir un mañana más equitativo, libre y justo para todas las personas. Ese legado de la Declaración Universal es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas alrededor del mundo, incluidas las Américas. ¿Cómo contribuyó nuestra región hace 75 años a ese propósito y cómo lo sigue haciendo? Es 1948. El mundo apenas se recupera de los coletazos de la Segunda Guerra Mundial, que dejó destrozos en Europa, capítulos oscuros como el Holocausto y fuertes golpes a las economías de muchas regiones, incluida nuestra América Latina. 3 años atrás se había creado la Organización de Naciones Unidas. En ese entonces, las grandes potencias se opusieron a la propuesta de países como Chile, Cuba, México y Panamá de incluir junto a la Carta Fundacional de la ONU una declaración sobre los derechos humanos. Pero el empeño latinoamericano dio frutos, porque John Humphrey, conocido por redactar el primer borrador de la Declaración Universal, acogió algunas de las propuestas de países como Chile y Panamá. Esa propuesta no era otra cosa que la inspiración en los principios de igualdad y libertad que hacían parte de declaraciones de derechos previas, como las de la Revolución Francesa y los documentos fundacionales de Estados Unidos, entre otros. También influyeron las gestas continentales como la Revolución Haitiana, ocurrida entre 1791 y 1804, que fue la primera en lograr abolir la esclavitud en América Latina. Cada uno de estos hitos influyó en los sistemas jurídicos de los países latinoamericanos, que surgieron tras su independencia en el siglo XIX, y condujeron a una Declaración Universal que proclama en su comienzo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y aunque la declaración es el resultado de un esfuerzo colectivo de personas de distintas nacionalidades, las voces latinoamericanas fueron muy importantes para darle vida. El papel que jugó el diplomático chileno Hernán Santa Cruz fue fundamental. Fue uno de los 9 redactores de la Declaración Universal y en su esfuerzo por impulsar y fortalecer la cooperación global, también aportó a la creación, en febrero de 1948, de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ante el reclamo regional de mejorar las condiciones de sus habitantes tras la Segunda Guerra Mundial. Además del impulso económico, el derecho a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a los beneficios de la cultura y la ciencia, hacían parte de las preocupaciones en las constituciones latinoamericanas de la época. Aspectos que también fueron incorporados por John Humphrey en el célebre primer borrador de la Declaración Universal. La declaración también incorporó el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que habían aparecido por primera vez en la Constitución de Querétaro, México, de 1917. Según la corriente latinoamericana de la época, incluirlos haría imposible el regreso de movimientos como el fascismo y evitaría que el desarrollo y el progreso estuvieran por encima del bienestar de las comunidades. Y pese a la negativa de algunas potencias como el bloque soviético, nuestra región también defendió que se incorporaran explícitamente los derechos civiles y políticos,
como el que tiene toda persona una nacionalidad o a buscar y recibir asilo. Desde su promulgación en 1948, América Latina junto al resto de países del sur global han impulsado la declaración con cartas regionales y sistemas continentales que favorecen la implementación de los derechos humanos. Un legado de ello es el funcionamiento en nuestra región del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que cuenta con una corte cuya jurisprudencia ha impulsado avances importantes en la materia. La región ha sido pionera en debates sobre cómo proteger derechos humanos. En la década de los 80, por ejemplo, la lucha contra la impunidad frente a las violaciones masivas de los derechos humanos ocurridas en las dictaduras del Cono Sur permitieron que se reconocieran los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que se dinamizara la institucionalización de mecanismos de justicia transicional para garantizar los derechos humanos. Colombia tuvo un papel importante en el desarrollo de la Declaración Universal. En 1989, este país logró alinear al sur global y así conseguir la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos y libertades de los pueblos indígenas con instrumentos como la consulta previa, libre e informada. De esta manera, pueblos y culturas del mundo sobre los que no regía la Carta de Derechos Humanos alcanzaron a ser incluidos. Otras declaraciones de la ONU, como la de pueblos indígenas de 2007 y la del campesinado de 2018, fueron impulsadas por las dinámicas latinoamericanas. Hoy podemos decir que son garantistas de las libertades y de la autonomía de estas comunidades como sujetos colectivos, así como de su especial relación con la tierra y sus métodos productivos. Esta historia, las apuestas emancipatorias de América Latina, la influencia y la diversidad de nuestra región, son la potencia que permitirá junto al resto del mundo enfrentar al contexto sombrío que hoy vivimos para que se respeten los derechos humanos. Defender la democracia y la paz nos permitirá concentrarnos en lograr progresos considerables en la lucha contra las desigualdades y en una transición socioecológica justa para cuando celebremos el primer siglo de la Declaración. Este 10 de diciembre nos unimos para celebrar los 75 años de la Declaración Universal, con la convicción de que su legado ha permitido sortear las adversidades y puede seguir contribuyendo a construir un mejor mañana.